El Cordero de Dios, lección divina, que todos te conozcan y te amen. Lectura del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer en Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. En este domingo meditamos el profundo significado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Pascua judía es la fiesta más importante de Israel porque celebran la liberación que hizo Dios de su pueblo, de la esclavitud a la libertad y conducirlos a la tierra prometida. La noche de la liberación debían comer el cordero pascual y untar su sangre en los dinteles de sus puertas, para que el Señor pasara de largo, pero en las casas de los egipcios moría todo primogénito. Lo ocurrido en el Antiguo Testamento era un símbolo del verdadero Cordero de Dios, que es Jesús, que quitaría el pecado del mundo, liberándonos de la esclavitud del enemigo, el espíritu del mal, a la libertad de los hijos de Dios y la promesa de la verdadera tierra prometida, el reino de los cielos. Santa Teresa Benedicta, o Edith Stein, era una científica judía que se convirtió al catolicismo, se hizo monja carmelita y murió mártir en los campos de exterminio de los nazis. Nos hace esta hermosa reflexión. Del Apocalipsis: vi entonces en medio del trono un cordero en pie con señales de haber sido degollado. Cuando el vidente de Patmos contempló esta visión, aún estaba vivo en él el recuerdo inolvidable de ese día junto al Jordán, cuando Juan el Bautista le señaló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Señor, ¿por qué había elegido el Cordero como símbolo privilegiado? ¿Por qué se mostró incluso de ese modo en el trono de la eterna gloria? Porque Él estaba libre de pecado y era humilde como un cordero, y porque Él había venido para dejarse llevar como cordero al matadero. Todo eso también lo presenció Juan cuando el Señor se dejó atar en el monte de los Olivos. Allí, en el Gólgota, fue llevado a cumplimiento el auténtico sacrificio de reconciliación. A partir de entonces, los antiguos sacrificios perdieron su eficacia y pronto desaparecerían del todo, igual que el antiguo sacerdocio cuando el templo fue destruido. Todo esto lo vivió Juan de cerca. Por eso no le asombraba ver al Cordero en el trono.
Por su parte, el Papa Benedicto XVI de feliz memoria nos dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él mismo es el verdadero templo, el templo vivo en el que habita Dios y en el que nosotros podemos encontrarnos con Dios y adorarlo. Su sangre, el amor de aquel que es al mismo tiempo Hijo de Dios y verdadero hombre, uno de nosotros. Esa sangre sí puede salvar. Su amor, el amor con el que Él se entrega libremente por nosotros, es lo que nos salva. El bautismo de Jesús fue la aceptación a su muerte por los pecados de la humanidad, recibiendo la unción del Espíritu Santo para su misión redentora. Por eso se oyó la voz del Padre que declara: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. ¿Qué significa la redención? El pago o rescate que se da para conseguir la libertad de la esclavitud o cautiverio. Por eso Jesús pagó con su sangre nuestra libertad. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. El Espíritu Santo acompaña a Jesús en toda su misión redentora y nos hace partícipes de él. ¿Qué nos enseña este domingo la palabra de Dios? Entre muchas otras cosas, la Eucaristía es el centro y cumbre de la vida cristiana, porque es la presencia real de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en su iglesia y se renueva en ella su sacrificio redentor. Hagan esto en memoria mía. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. A continuación, en un resumen esquemático, menciono lo que es la Eucaristía o Santa Misa. Eucaristía, acción de gracias del griego Eucharistein. Sacrificio, perpetúa el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuerpo y sangre de Cristo, realiza la presencia de Jesús. Comunión, nos une a Cristo y a los demás fieles en un solo cuerpo. Fracción del pan, gesto de los discípulos al reconocer a Jesús resucitado. Presencia real, no es solo un símbolo. Cristo está realmente presente por la transubstanciación del pan y el vino. Fuente y cumbre, la cumbre de la acción de Dios y del culto humano, la plenitud de la vida cristiana. Unión con Cristo, nos asimila a Cristo, fundiéndonos con Él. Unidad con los hermanos, fomenta la unidad entre los que comulgan, un vínculo de caridad. Gracia, perdona pecados veniales, nos fortalece y nos da prenda de la vida eterna. Estado de gracia. Es necesario estar en gracia para recibirla dignamente. Compromiso con los pobres. Implica reconocer a Cristo en los más necesitados y compartir con ellos. Participación. La Iglesia recomienda encarecidamente participar y comulgar al menos una vez al año, especialmente en Pascua. Oración. Gracias, Jesús,
que nos has hecho renacer a la vida de la gracia por el agua y el Espíritu. Ayúdanos a corresponder a tan grande don con una vida coherente con nuestro bautismo. Amén. Contemplación de un himno de la liturgia de las horas. Es la Pascua real, no ya la sombra, la verdadera Pascua del Señor. La sangre del pasado es solo un signo, la mera imagen de la gran unción. En verdad, tú, Jesús, nos protegiste con tus sangrientas manos paternales, envolviendo en tus alas nuestras almas. La verdadera alianza tú sellaste. Y, en tu triunfo, llevaste a nuestra carne reconciliada con tu Padre eterno. Y, desde arriba, vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo. Oh gozo universal, Dios se hizo hombre para unir a los hombres con su Dios. Se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción. Cristo, Rey eterno, te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo y que venzas con él a las tinieblas. Nos dice el Papa Francisco, Jesús vino al mundo con una misión precisa: liberarlo de la esclavitud del pecado, cargando sobre sí las culpas de la humanidad. ¿De qué modo? Amando. No hay otro modo de vencer el mal y el pecado si no es con el amor que impulsa al don de la propia vida por los demás. Gracias. Dios te bendiga.